Familiares, amigos, conocidos y contactos, tengan ustedes muy buenos días. Inicio el mes de abril haciendo unas aclaraciones con respecto a mis últimas publicaciones que tienen que ver con el caso del presidente Pedro Castillo. Primero, para aclarar que no soy comunista, no soy socialista, que no estoy defendiendo a Pedro Castillo por algún tipo de simpatía, que yo soy demócrata y me considero un demócrata auténtico porque defiendo la verdadera democracia, porque defiendo el orden constitucional y porque reclamo una justa administración de justicia, algo que no se está realizando en este proceso. ¿Y por qué tomamos como referencia este proceso? Porque si a un presidente de la República se le hace todo lo que se le está haciendo a Pedro Castillo, ¿qué podrán hacer con cualquier otro ciudadano en algún juicio de cualquier índole? Y eso es lo que se defiende. Se defiende un debido proceso de un juicio. En este caso de un juicio que es falso porque no tiene razón de ser, porque no existe el delito del cual se le acusa al presidente Pedro Castillo, que es el delito de rebelión o de alzarse en armas. Ya los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han declarado que nadie acató el mensaje de Pedro Castillo y que nadie dio órdenes a sus subordinados para que puedan cumplir lo que en el mensaje decía. De tal manera que ese delito de alzamiento en armas o rebelión no existe. Pero como de cualquier forma tienen la consigna de condenar a Pedro Castillo, están tratando de involucrar al general Lozada, comandante de la región Lima, de la Policía Nacional de ese entonces, del 7 de diciembre del 2022, como cómplice de Pedro Castillo para el alzamiento en armas. Pero el general Lozada ya dio su descargo, ya le pasó copias de la transmisión de radio de ese día en las cosas que él dispuso y que ninguna de esas disposiciones fue prácticamente lo de levantarse en armas o lo de rebelarse contra la constitucionalidad del Perú. Así que el delito no existe. Y vemos nosotros que este juicio prácticamente tiene un objetivo principal que no es esclarecer las cosas, sino condenar a Pedro Castillo. Por eso citan a testigos que solamente van a acusar a Pedro Castillo. Y en algunos casos, pues los testigos, por no comprometerse, salen prácticamente diciendo otra cosa a la que esperan los fiscales y los magistrados. Y también citan a congresistas prácticamente enemigos del presidente Pedro Castillo, aquellos que desde la primera vuelta estaban en contra de que Pedro Castillo continúe con el proceso electoral, aquellos que desde el principio conspiraron para poder dar el golpe de Estado, para poder vacarlo a Pedro Castillo, prácticamente un golpe de Estado de forma indirecta, ¿no? Han estado ellos en contra del orden constitucional. ¿Cuál es el orden constitucional? Que hubieron unas elecciones en las que ganó Pedro Castillo, en primera y en segunda vuelta. Y ese orden constitucional ellos no lo han respetado, no lo han aceptado. Y todo ese tiempo han estado trabajando, ganando su sueldo del Estado para estar en contra de ese orden constitucional. Porque ellos ingresaron a ser congresistas gracias a una elección que ellos mismos desconocen y dicen que fue un fraude. Y como fue un fraude, estaban en contra de Pedro Castillo, pero sí, cuando lo vacaron a Pedro Castillo, dejaron a Dina Boluarte como parte de la plancha de Pedro Castillo para que gobierne hasta ahora. O sea, fue ilegal, fue con trampa que ganó Pedro Castillo, pero sí se queda Dina Boluarte, solamente para poder ello llegar hasta el 2026. Entonces, lo que estamos nosotros defendiendo es el mal uso del poder en los diferentes poderes del Estado y también en las instituciones como es la Fiscalía y las instituciones, lo que son los organismos autónomos. Lamentablemente se está confundiendo y se dice que cuando uno habla en contra de este proceso es porque uno es castillista, porque uno es comunista, porque uno es rojo, algo muy lejos de la verdad. Yo no soy ni rojo, ni castillista, ni comunista, pero no estoy de acuerdo con este atropello. Prácticamente tenemos nosotros un proceso que ya está cantado para condenar a un presidente cuando todas las pruebas, cuando todas las declaraciones apuntan a que no hubo tal delito. Citan a congresistas. Un congresista, por ejemplo, que es citado, no se acuerda quiénes eran los que estaban diciéndole de que no los dejaban entrar. Habían como 40, pero él solamente se acuerda de 2. Cuando le preguntan por qué no se comunicó con General Lozada, dice de que él tuiteó
y puso su nombre de General Lozada, de que él era responsable de que no estaban ingresando los congresistas al Congreso. Tan fácil fue para él agarrar y llamarlo al General Lozada, pero como dice la canción, no te quieres enterar, no se quiso enterar y no lo llamó. La otra congresista dice que no dejaban entrar a los congresistas, pero ella entró y votó en contra de Pedro Castillo, y votó a favor de la vacancia. Entonces, están tratando de armar una figura de rebelión, una figura de alzamiento en armas que no existió. Hoy, 1 de abril, ha declarado la congresista Moyano que ellos habían sido citados para las 3 de la tarde, hora en que iban a tratar la moción de vacancia, pero por el mensaje de Pedro Castillo fueron citados más temprano para ver el asunto del mensaje de Pedro Castillo. Y que a Pedro Castillo lo vacaron por flagrancia y por infracción constitucional. Pero se olvidaron de algo muy importante, que para vacarlo por flagrancia y por infracción constitucional deberían haber ingresado una moción de vacancia con respecto a eso, y no lo hicieron. En ninguna parte de la Constitución, ni tampoco del reglamento del Congreso, dice que ellos pueden de emergencia reunirse por algo y de frente votar una vacancia sin tener una moción de vacancia. La moción de vacancia se presenta y con 104 congresistas o los 4/5 a favor de que ese mismo día, en ese mismo momento, se sesione al respecto de esa vacancia, se sesiona y se procede a la votación. Pero si hay menos de 104 congresistas que voten a favor de que esa moción en ese momento se discuta y se vote, no se puede discutir ni se puede votar. Entonces, no hubo moción, no hubo votación con respecto a la moción. Así que todo lo que sucedió de ahí para adelante no tiene valor legal. Y lo está declarando la misma congresista Moyano. Pero como sea, quieren ellos condenar a Pedro Castillo. Y eso es lo que estamos nosotros en contra. De que el proceso sea abusivo. De que los procedimientos que están utilizando ellos vayan en contra de la justicia, en contra de la legalidad. Y que atropellen a cualquier ciudadano, en este caso a un presidente, cuanto más a cualquiera de nosotros. Se entiende que muchas personas tienen miedo a un régimen comunista porque estamos nosotros enterados de fuentes cercanas de que los países cercanos que tienen este tipo de regímenes no están funcionando bien, que unos cuantos se hacen del poder y de la riqueza y que nadie quiere para sus descendientes, para sus hijos, para sus nietos ese tipo de vida. Y eso se entiende, pero eso no es motivo para aceptar que un proceso injusto, que una ilegalidad, que una injusticia se cometa contra una u otras personas para evitar lo otro. Si estamos nosotros en un marco legal, en un marco jurídico y en un marco justo, debemos defender lo que es justo, no lo que es injusto. Y lamentablemente eso está pasando. Nuevamente les reitero que yo no estoy defendiendo a nadie, que lo que estoy defendiendo es una democracia verdadera, un orden constitucional y reclamando una justicia, pero que se lleve de forma justa. Una justa administración de justicia para todos los peruanos y que los resultados sean como tengan que ser. También para aquellas personas que creen que si Pedro Castillo es absuelto, algo que es muy difícil en estas circunstancias, él va a asumir la presidencia como si no hubiese pasado nada. Tampoco es así. Pedro Castillo dio una lectura de un mensaje y tiene que responder también ante el Congreso como corresponde, y el Congreso ya determinará si por esa infracción, por esa lectura que dio, lo vacan o de repente tampoco no, porque eso depende también de los votos. Y de ahí se verá lo que sucede. Pero sí, esta vacancia de Pedro Castillo del 7 de diciembre es ilegal. La asunción de mando de Dina Boluarte también es ilegal. El juicio es falso, porque no hay delito para tal juicio. Muchas gracias a todos ustedes y espero no haberlos incomodado con esta publicación, sino al contrario, aclararles algunas situaciones y algunos puntos de vista que posiblemente no estemos de acuerdo, pero eso no nos hace enemigos, ni tampoco enemigos de la democracia.
Muchas gracias.